Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Listos para la enseñanza? Dile a la persona que está junto a ti: abre tu corazón, porque si no, no vas a recibir nada. Si vienes con hambre, Dios va a saciar tu hambre. Si vienes con intención de oír instrucciones, las vas a recibir. Pero si tu corazón viene cerrado, te vas a ir igual. Pero yo te animo a que si ya estás aquí, disfrutes la presencia de Dios y le digas al Padre: necesito escuchar tu voz, necesito recibir instrucciones y dame la disposición para obedecer. ¿Alguien dice amén? Ok, palabra de Dios, Mateo 28, 18 al 20, traducción NTV. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en el cielo, en el cielo. ¿Dónde vives? ¿En el cielo? A ver, pellízcalo, a lo mejor es un espíritu entre nosotros y no nos hemos dado cuenta que ya no está aquí entre los vivos. Pero si tus pies tocan la tierra, si estás en la tierra, ¿verdad? Todavía. Ok, entonces esta es una palabra de Dios para ti, que estás en la tierra, del Señor, que es Dios en el cielo y Dios en. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Enseñen a los nuevos discípulos. A ver, volteate con el que está junto a ti, ve si tiene cara de nuevo, porque veo algunos nuevos entre nosotros. O sea, ya están algo usados, pero no los habíamos visto. No, no es cierto. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Palabra importante. Diga conmigo: obedecer. Obedecer. Una tercera vez, porque nos cuesta a todos esto. Enséñale a los nuevos discípulos a obedecer algunos de los mandatos. ¿Dice la Biblia así? ¿Qué dice? Todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que yo estoy con ustedes siempre, forever and ever. Forever and ever. Por siempre y para siempre. Mientras no nos despeguemos de este suelo terrenal y vayamos a la presencia de Dios, esta sigue siendo una instrucción. La gran comisión de la iglesia es ir y hacer discípulos de todas las familias: los Hernández, los Martínez, los Muñoz, los López, los Pérez, naciones. ¿Sí? Y enseñarles a esos nuevos discípulos de Cristo a obedecer todos, no algunos, todos los mandatos que Cristo nos ha dejado, con la promesa de que si lo hacemos, Él estará con nosotros siempre. ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios siempre? Hoy, sí. Mañana, sí. El martes, sí. Miércoles, también. Jueves, igual. Viernes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pídele al Padre que hable a tu vida. Padre, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, hemos gritado tu nombre, hemos aplaudido y reconocido quién eres, hemos adorado tu gloria y tu majestad. Ahora, Señor, nos tomaremos nuestro lugar, estaremos en reposo mientras tú hablas a nuestras vidas y nos das instrucciones. Nos recuerdas lo que tú esperas de nosotros, afirmas el por qué debemos de hacerlo y pones en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, el querer como el hacer, porque eso es bueno para mí y es bueno para todos nosotros. Y la iglesia dijo amén. Ahora sí, toma tu lugar, por favor. Dile a la persona que está junto a ti: no me distraigas, vine a escuchar a Dios, no para escucharte a ti. ¿Verdad? A Él lo puedes escuchar saliendo de la iglesia, pero ahorita es tiempo de oír al Señor. Iglesia Cornerstone Puebla,
La iglesia nos habla, la Biblia nos habla, perdón, de un rey. Diga conmigo, rey. Y si bueno, de hecho de eso se trata la vida cristiana. Y de hecho de eso habla toda la Biblia, de un rey, del rey de reyes, ¿cierto? Del Señor de señores. Diga sí, diga no, diga sí. ¿Sí habla de un rey? ¿Sí? Y si habla de un rey, habla de su reino. Diga conmigo, reino. Sí, y no puede haber reino si no hay súbditos. Díganme que me están entendiendo. La Biblia habla de un rey. Si es rey, tiene un reino. Y si tiene un reino, tiene súbditos. Si no, no sería rey. Postes rojo que le picas para que el semáforo cambie y tú puedas cruzar. No puedes cruzarte como en México. ¿Por qué? Porque en ese reino hay, igual que las hay en México. Voy a darte otro ejemplo para los que son deportistas. Yo no puedo entrar a un partido de fútbol siendo delantero, medio o defensa y agarrar el balón con las manos y decir, pues es que me llegó a las manos. ¿Por quién dice que no lo puedo agarrar con las manos y seguir jugando? ¿Qué pasaría si el árbitro me ve agarrando el balón con las manos y no soy el portero y no estoy en mi área? ¿Qué pasa? Me saca la roja. El hecho de que yo ignore las leyes no me hace. El hecho de que yo ignore las leyes, si yo las infrinjo, eso no me hace inocente. Díganme que van conmigo. Entonces, si yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores, y él es mi rey, pertenezco a su reino, soy su súbdito, y mi deber es conocer cómo quiere ese rey que yo viva en su reino. Y cuando yo obedezco lo que él ordena, instruye, manda, instituye, y me someto voluntariamente a su dominio y gobierno, a mí me va a ir lo más allá que bien. Díganme que entendieron eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo no le puedo decir a Dios, mira Dios, es que yo creo que esto que opinas en tal pasaje de la Biblia ya está anticuado, ya no está contextualizado, ya no estamos viviendo esas épocas. Dígame que me está entendiendo. Porque entonces yo querría un gobierno democrático donde yo opino y externo lo que creo que debe ser. Y si yo quiero vivir en un reino democrático, estoy en el lugar equivocado, porque Él es Rey, Señor y soberano. Y si yo quiero vivir bajo su bendición, yo tengo que conocer a ese Rey, obedecer lo que Él instituye. Y si yo lo hago, me va a ir bien. Y no solamente a mí, sino que a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos, porque eso dice su palabra. Yo bendigo a aquellos que obedecen mi nombre y mi palabra hasta la tercera, cuarta y 1000 generaciones. ¿Lo dice la Biblia? Entonces, si tú quieres vivir bajo la armonía, bendición y gozo y amor de Dios sobre tu vida, lo único que tienes que hacer es leer la palabra, porque la palabra nos habla de ese rey, y luego decir, ok, no tengo opción de opinar, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es ¿qué? Lo único que tengo que hacer yo es ¿qué? Y si obedezco, todo el favor de Dios me alcanza. ¿Alguien puede decir amén? De hecho, déjame decirte lo siguiente. Es muy probable que no sepas que antes de que Jesús apareciera en tu vida e intencionalmente nos buscara para tener un encuentro Él con nosotros, de todas maneras nosotros pertenecíamos a otro rey y éramos súbditos y esclavos del poder de ese rey. ¿Cómo se llama ese rey que gobernaba sobre nuestras vidas antes de tener un encuentro con Jesús? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. ¿Lo sabías? Pues aunque no lo sabías, estabas bajo el gobierno de ese rey llamado Satanás, el príncipe de este mundo. Porque solamente puedes servir a dos amos: o le sirves a Dios o le sirves al diablo. No hay términos medios. Aquí no hay ateos, porque si dudas de Dios, le sirves al diablo.
Pellizca al de junto, yo creo que ya se nos fue. No reaccionó a lo que acabo de decir. La Biblia llama a ese ser demoníaco el príncipe de este mundo. Y aunque no lo sabías, vivíamos bajo sus preceptos, siguiendo nuestros instintos y nuestras emociones. Solo vivíamos para darnos placer y gozo temporal a costa del precio más alto, tu alma, y una separación eterna con tu Creador. Seguramente tú como yo creíamos que hacíamos lo que queríamos sin tener que pedir permiso a nadie y sin tener que rendir cuentas ante nadie, ignorando que solamente éramos esclavos del diablo. No es hasta que Cristo, el Hijo de Dios, el Rey y Señor del universo, el Dios de la Biblia, nos buscó y se presentó ante nosotros como nuestro libertador, ofreciéndonos el plan de redención a través de Cristo, su Hijo amado, en la cruz del Calvario. Y cuando tú lo aceptaste, fuiste liberado de ese poder del príncipe de este mundo llamado Satanás. Así que sí le servías a un rey y sí le servías a un Dios con D minúscula. Hasta que Cristo apareció, pudiste hacer uso de tu libre albedrío, de tu libre voluntad, de tu libre capacidad de tomar decisiones, para poder voluntariamente someterte al gobierno del Señor tu Dios. Dígame que me está entendiendo. Yo no podía decidir sobre mí nada. Yo seguía mis impulsos, mis instintos. Como yo lo comenté la semana pasada, vivía bajo la sabiduría humana, animal o diabólica, pero no bajo la sabiduría de Dios. Y así vivía, abusando, atropellando, intimidando, agrediendo, ¿sí? Siendo inmoral, siendo infiel. Así vivíamos, porque le servíamos a un Dios con D minúscula llamado Satanás. Pero Cristo apareció. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cristo apareció y deshizo las obras del diablo en nuestras vidas y nos dijo: ok, ya eres libre. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué Dios elige seguir? Él no obliga a nadie. Si estás aquí, espero que estés aquí por tu voluntad. Y si no estás por tu voluntad, relájate. Dios quiso que estuvieras hoy para que tomes una decisión. Pero ahora tienes libre albedrío. Ahora puedes decidir ya conscientemente servir al diablo o someterte a este buen Dios, a este Rey, a este Señor que es único. ¿Alguien dice amén? Entonces, a diferencia del que te dominaba antes de conocer a Jesús, él quería destruirte. Pero el Dios de la Biblia quiere bendecirte. Si no me crees, vamos a Juan 10:10. Cuando el ladrón llega, cuando la Biblia habla de ladrón, ¿a quién se refiere? A Satanás. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. ¿A que no lo sabías? Tú pensaste que te separaste de ese hombre porque era maltratador, abusador, desobligado. No, tú lo elegiste. Pero no lo pudiste elegir con sabiduría porque Dios no estaba en tu vida. Y no pudiste ver lo que estaba dentro de esa persona. Y culpaste a ese hombre, pero él no tuvo la culpa. Tú y yo no estábamos conscientes de una realidad que no podíamos ver porque no teníamos la vista espiritual abierta para poder ver más allá de lo natural. ¿Me estás siguiendo? Eso es discernimiento, se llama revelación y viene a través de tu relación con Dios y del conocimiento de Dios a través de su palabra. Por eso insistimos que debemos leer todos los días la palabra de Dios, porque leer la palabra de Dios y tener comunión con el Espíritu Santo te da revelación para que el diablo no abuse de ti. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu suegra, no es tu cuñada, no es la prima metiche, no es el jefe. Son demonios que usan personas que son del dominio de Satanás para robar, matar y destruir. Díganme que me están entendiendo. Tenemos una lucha todos los días espiritual, pero si no estás caminando con Dios no lo puedes ver y caes en la trampa de Satanás todo el tiempo, porque él viene para robar, matar y destruir.
Destruye tus sueños, destruye tus planes, destruye tu matrimonio, destruye tu relación con tus hijos, destruye tu salud. Si te metes en adicciones, te vas antes de tiempo. ¿Sí o no? Entonces esos son los planes de Satanás, el príncipe de este mundo. Es un rey, es un señor, tiene poder, tiene autoridad, hasta que Cristo aparece en tu vida y rompe ese yugo de esclavitud. Y ahora tú libremente, sin que nadie te obligue, tú decidas creer en Cristo y seguir a Cristo y someterte al dominio y al gobierno de este Dios, que a cambio de Satanás, que quiere robar y destruir y matar. Mira lo que dice la segunda parte de Juan 10:10. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida. El diablo te quiere matar, pero Dios te quiere dar vida. Y para que la vivan plenamente. Otras traducciones dicen abundantemente, con grande bendición. ¿Alguien recibe esto? Dime entonces que estás entendiendo lo que te estoy diciendo, por favor. Solo que esta elección no la hace Dios. Otra vez, Él no obliga a nadie a seguirlo. Dile al que está sentado junto a ti, Él no te obliga a que estés aquí. Es más, las puertas están abiertas. Espero que nadie se levante ahorita que diga esto y se salga. Pero las puertas están abiertas. Te puedes ir en cualquier momento. No cerramos las puertas cuando entras. Es tu elección estar aquí. ¿Verdad que sí? Y es tu elección permanecer aquí. Y no me refiero al lugar, ni a la iglesia Cornerstone Puebla. Me refiero a la vida espiritual con Cristo. A eso me refiero. Retomo. Dios ya te eligió. Dios ya te escogió. La palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya te había planeado, ya te había pensado, ya te había puesto un nombre, ya había visto quién iban a ser tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos. La Biblia dice que los apellidos de las familias ya estaban escritas desde la eternidad. Él ya te eligió desde antes. Él ya te escogió desde antes. Él ya escribió todo acerca de Scarlett desde que antes que sus papás se conocieran. Y en ese libro hay puras cosas buenas escritas acerca de Scarlett. Pero el diablo viene a robar, matar y destruir los planes de Dios. Pero es hasta que tú reconoces a Cristo y decides vivir bajo el gobierno de ese buen Dios y de ese buen Rey, que el diablo ya no tiene impacto sobre tu vida. Déjenme darles un ejemplo, no me quiero desviar, pero lean el libro de Job. El diablo no se podía acercar ni tocarlo, ni a él, ni a sus hijos, ni a sus bienes. ¿Me siguen? Y la palabra ahí dice, Satanás le dice a Dios, ¿cómo puedo tentarlo si lo tienes cercado? Cuando tú decides caminar con Cristo, Él te cerca, te rodea para que estés protegido del diablo. El diablo no se puede meter con un hijo de Dios a menos que Dios se lo permita. Ahora tú eliges al Dios que quiere robar, matar o destruir, o al Dios que quiere darte vida y vida en abundancia. Tienes libre albedrío. Ya no puedes echarle la culpa al marido, a la esposa, a los hijos, a tus padres, a quien se aprovechó de ti, a quien abusó de ti, al que te engañó, al que te puso el cuerno. Ya no puedes ponerle culpables a nada. Es tu elección, sabiendo que Dios ya te eligió desde antes que pusieras un pie en esta tierra. Él ya nos eligió. Ahora es mi elección mantenerme en esa libertad. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, yo los traje de las tinieblas a la luz. Los saqué de la inmundicia y del pecado y los limpié y los lavé para que vivan una nueva vida. Pero ¿de quién es la elección de permanecer en este reino y no en este reino? Dile al de junto, es tuya. Ahora que sabes las intenciones de uno y otro rey, ¿qué reino elegirás? Espero que uses la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, y que con esa sabiduría elijas permanecer dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien,
Apenas terminé la introducción. Es importante que sepas que todo reino y toda nación tiene sus leyes, como yo les puse el ejemplo. Miren, de las primeras veces que fuimos de vacaciones a Estados Unidos, mi familia y yo fuimos manejando muchas veces. Me llevaba a mis hijos y a mi esposa de vacaciones a Estados Unidos manejando. Ahora ya no puedes hacer eso. No puedes llegar ni a San Andrés Cholula ni a México porque hay muchas carreteras peligrosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esos años íbamos a Estados Unidos por carretera. Y como en México dice máxima velocidad 110, ¿cuántos sabemos que 110 puede ser 140, 150, 190? Y ahí voy yo en mi carro. Dice velocidad máxima 95, pero no, 95 son 110 kilómetros por hora. Y estas carreteras tan bonitas de Estados Unidos, de 4 carriles de cada lado, es un desperdicio ir a 95. Ahí va Omar, 98, 100, 110, y de repente atrás una patrulla que no supe cómo apareció. Mi primera infracción en dólares. ¿Cómo no, señor? Y si no las paga, la próxima vez que venga a Estados Unidos le cobramos los intereses. Porque hay leyes. Que no se respeten es otra cosa. Dígame que me va entendiendo. Papás, debe haber leyes en casa, debe haber códigos de matrimonio. No vamos a permitirnos esto, esposa, esposo. No te voy a permitir esto, hijo, hija. Tu horario de llegada a más tardar es a tal hora. Y si llegas más tarde, desgraciado, no entras y te duermes a ver dónde. Pero si no hay leyes, si no hay límites, si no hay códigos de honor, si no hay, ¿me vas entendiendo? ¿Qué va a pasar en ese hogar? Un caos. Porque esa tendencia a desobedecer ya la traemos desde el bendito Adán y Eva. Naturaleza adámica. ¿Vamos bien? Reitero, es importante que sepas que si tú eres hijo de Dios y el Rey y Señor es tu Rey, tu Dios, en su reino hay mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, mandamientos, etcétera, como lo leímos en el versículo inicial. Y el reino de Dios nos da 2 instrucciones que suenan a orden, no son sugerencias. ¿Cuáles son esas 2? Retomemos el texto inicial. ¿Cuáles son esas 2? ¿Las puedes ver? Ir implica salir de tu comodidad, salir de tu confort, salir de tu círculo seguro y hacer. Todo cristiano tiene esa responsabilidad, compartirle su fe a otras personas. ¿Ok? Díganme sí, díganme no, por favor, los estoy perdiendo. ¿Sí estamos bien aquí? Ir y ser discípulos es una asignación. ¿Cuál es la segunda? Léalo. Una vez que ya son discípulos, enseñarles para que puedan entender lo que Dios quiere de ellos y luego bautizarlos. Diga conmigo, bautizarlos. ¿Qué es el bautizo? El bautizo, junto con la Santa Cena que tomamos hace 8 días, por cierto, son llamados en la Biblia sacramentos. Sacramento, si vamos al diccionario bíblico, los sacramentos son signos y sellos de la relación de pacto que los humanos tenemos con Dios. Esos sacramentos sirven a nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando tomó la cena con sus discípulos antes de ser traicionado por Judas, dijo: hagan esto, este acto de la Santa Cena, en memoria de mí. Para mí, cuando yo tomo la comunión, tomo el pan, lo pongo en mi boca, tomo el vino y lo bebo, estoy recordando el pacto de Cristo con su iglesia y que Él prometió que regresaría por nosotros y lo tomaríamos también con Él en la eternidad. Dígame que me va siguiendo. Entonces es un signo, un símbolo, un sello que me ayuda a mí a recordar lo que va a pasar. Eso es un sacramento. Y el otro es el bautismo. Diga conmigo, bautismo. Entonces, repito, son actos de culto, o sea, de celebración eclesial, que fueron instituidos por Jesús. ¿Quién es Jesús para ti?
Dígalo. ¿Quién es Jesús para ti? Estoy preguntando. Él es. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Qué es Jesús para ti? Señor, Salvador, Redentor. ¿Qué más? Rey. Si fueron instituidos por el rey y el rey dijo: háganlo todas las veces que lo quisieren hacer en memoria de mí, ¿qué me toca a mí hacer? Si él es rey y él lo instituyó, ¿qué debo de hacer yo? Obedecer. Dile al de junto: pues obedecer. No le des tantas vueltas al asunto. Origen de la palabra sacramento. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa rito sagrado. Los cristianos lo usaron desde los primeros años, esta palabra, para referirse a los signos litúrgicos, celebraciones eclesiales y a los hechos sacros. ¿Qué quiere decir sacro? Sagrado, santo, consagrado, apartado, dedicado, ofrecido a Dios. Por eso no debemos tomar a la ligera los sacramentos, ya que ante el Señor estos actos son santos y sagrados. Diga conmigo: santos y sagrados. Tomar la Santa Cena sin tener entendimiento de lo que significa el pan y el vino trae para nosotros condenación. Por eso Corintios, el apóstol Pablo dice: a ver, todos pueden participar de la cena, solo deben tener conocimiento de lo que significa. ¿Por qué? Porque es un acto sagrado. No lo puedes tomar a la ligera, no puedes menospreciarlo y no lo puedes tomar o participar de ello sin tener entendimiento. Por eso cada vez que damos la comunión en la iglesia decimos: nadie está excluido de participar de algo que Jesús instituyó y que es una orden, una instrucción, un mandato. Solo debes saber por qué lo vas a hacer. ¿Recuerdan que cada vez que doy comunión aquí, o quien la dé, siempre decimos eso? Porque si no lo entiendes, estás comiendo para ti condenación. ¿Ya los perdí? Por favor reaccionen, porque acuérdense que no los veo. Si los veo tengo que ponerme los lentes y así ya veo si están reaccionando. Si no los oigo, siento que ya los perdí. Así que, ¿qué deben representar para nosotros los sacramentos? Bautizo y Santa Cena. ¿Qué deben representar para los hijos de Dios, para los súbditos de este reino? Una vez más, son signos eficaces de la gracia. Hoy adoramos al Señor con una frase: gracia, 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 gracia. ¿Qué significa gracia? El significado de esta palabra gracia es este: es un don gratuito de Dios que se recibe por su amor y misericordia. Lo voy a mexicanizar: lo recibimos porque a Dios se le da la gana hacerlo. Se oye feo, pero así es. Porque te voy a decir por qué lo pienso así. Me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti en esta hora: ¿qué mereces de Dios con la forma en que vives? Y no te conozco, pero aunque fueras la persona más santa, consagrada y perfecta, mi Biblia dice que no hay justo ni aún. Quiere decir que todos los que estamos debajo de este techo somos una bola de pecadores delante de Dios. Ahora vuelvo a hacerte la pregunta: si somos pecadores y ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, actitudes, palabras, decisiones, lo que subimos a nuestras redes sociales, ¿qué merecemos de Dios? Ya no te escucho, dígalo. ¿Qué merezco de Dios? Que yo diga: Señor, yo merezco esto porque yo. ¿Qué merezco? Nada. Repito, gracia es un don gratuito. Déjame cambiar la palabra don por regalo. Es un regalo gratuito de Dios que se recibe por su amor y misericordia. Es un favor inmerecido
algo que no se puede ganar, sino que se nos es dado libremente. Esto es gracia, amados, porque no lo merecemos, pero porque Dios es Rey soberano y nos ama tanto que nos da lo que no merecemos. Ahora, ¿qué nos da que no nos merezcamos? Para empezar, estás vivo. Ya te dio un día de vida y lo estás aprovechando bien porque estás en la casa de Dios. Te dio salud, porque si no estarías hospitalizado. A lo mejor traes una gripilla, un problema digestivo, pero aquí estás. No estás en un hospital, no estás en un panteón. Libertad, porque no te estoy predicando en la cárcel, te estoy predicando en este auditorio. O sea que tienes libertad. Y así podemos hacer una lista enorme de cosas que no merecemos. Estás sentado al lado de alguien que, aunque le caigas mal, te ama y te soporta. No soy profeta, y además ni los veo, pero profetas tendremos en primicias. No se lo pierdan, inscríbanse. Miren, les estoy diciendo, como dicen los choferes, quedan pocos lugares. Al rato no digan: ay, pastor, es que ya no me tocó. Llevamos más de un mes diciéndoles: anótense para fiesta de primicias, porque pasan uno por uno, familia por familia, y hay profetas orando por ti y por tu casa. Así que anótate, te lo estoy diciendo otra vez, anótate para primicias. Quedan muy pocos lugares el día sábado y el viernes un par de lugares más. Tenemos fiesta de primicias, no te lo pierdas. Y escucha lo que a través de los profetas que estarán, Dios va a hablar a tu vida y a tu familia. Bueno, me desvío un poco porque eso también es gracia. Dios quiere darte un mensaje particular, específico para ti y tu familia, y fiesta de primicias es un gran momento para que lo escuches. Continúo. Es un poder, sigo hablando de gracia, es un poder habilitador y de sanidad espiritual. Es parte del carácter de Dios. Por eso les dije, Dios nos da regalos, Dios nos da gracia solo porque Él quiere. Porque la Biblia dice: yo le doy porque quiero al que quiero y nadie me puede decir por qué lo hice. Parafraseé la Biblia, no lo van a encontrar así, pero se los puedo demostrar que la Biblia así lo dice. Yo soy favorecedor con el que yo quiero favorecer. Yo bendigo al que yo quiero bendecir. Yo enriquezco al que quiero enriquecer. Y a mí nadie me va a decir por qué lo hice con él y no contigo, porque eso le quitaría ese rasgo de Dios. Él es soberano. Y si Él es soberano, porque es Rey, nadie le dice lo que quiere, lo que debe hacer, ni con quién lo debe hacer, ni a la hora que lo quiere hacer, ni de qué manera lo quiere hacer, porque Él es Rey. Así que por su gracia nos llena de favores y de misericordias, aunque no nos lo merezcamos. Es un regalo que no se merece, que no se puede ganar, que no se puede comprar, que no se puede pagar. Es un don que ayuda al hombre a cumplir los mandamientos de Dios, como es también la capacidad de salvarnos o de ser santos. Todo esto es gracia. Todo esto es gracia. Pregunto, papás, porque aquí hay muchos divergentes que todavía creo les hacen su pastel de cumpleaños. Divergentes, dije, tú ya eres singular, ya te vi. Para los que no saben qué es divergente y singular, porque hay gente que está hoy con nosotros que no he visto antes, divergentes es el grupo de nuestros adolescentes de 11 a 17 años. Pronto tienen su reunión, tienen una reunión mensual, así que ahorita que termine yo de predicar, les van a dar la fecha para que mandes a tus hijos. Y los singulares son nuestros jóvenes mayores de 17 años y hasta los 50 si son solteros. No, no es cierto. Ok. ¿Cuántos papás de divergentes les hacen fiesta de cumpleaños o por lo menos un pastel, aunque su hijo no se lo merezca? Levanten la mano, papás. ¿Ven? Eso que tú haces con tus hijos es gracia. Para que entendamos esto, le das regalos en Navidad, pero el burro reprobó.
Le das una fiesta de cumpleaños, pero el burro reprobó. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué se los das? Por gracia. Porque los amas, no porque se lo merezcan. Ahora, tú ponte en el papel de tu hijo y dile: Señor, gracias por tu gracia. Porque me haces una fiesta y yo soy pésimo hijo tuyo, pero le voy a echar ganas, me voy a esforzar, y este año subido en la barca, claro que soy mejor y más grande. Ese es nuestro lema para este año, la visión de esta iglesia: ser más grandes y mejores y ayudar a otros a ser más grandes y mejores. En eso estamos trabajando en Cornerstone Puebla este año. Además de la gracia, ¿qué otra cosa representan los sacramentos? Me voy a apurar. Son señales y sellos visibles y sagrados. ¿Por qué son señales visibles y sagradas? Porque estos sacramentos participamos de ellos en una ceremonia pública. ¿Qué quiere decir eso? Ante muchos testigos. Así que el 30 de marzo, que por cierto vamos a tener fiesta de bautizos, domingo 30 de marzo, si alguien es súbdito de este rey y pertenece a este reino, esto no es una opción, es una instrucción. Si creyeres, deberás ser bautizado. No es algo que tienes que pensar, porque si crees en Jesús, Él es rey y Él te manda que seas discípulo y que te bautices. No pongas más pretextos, porque entonces no estás entendiendo que Él es rey y que Él manda sobre tu vida. Digan sí, digan no. Repito, son señales y sellos visibles y sagrados, porque se realizan públicamente. Son signos sensibles y eficaces de la gracia invisible de Dios, e instituidos por Jesucristo para santificar nuestras almas. Cuando tomas comunión, tomas el pan, lo partes, te lo comes, estás recordando que el cuerpo de Cristo fue crucificado, fue maltratado, fue agredido, fue expuesto públicamente, desnudado, desangrado. Una corona de espinas le clavaron en la cabeza, lo desangraron, lo golpearon con los puños, lo latiguearon varias veces. ¿Me explico? No le dieron de tomar ni de beber, ni de comer ni de beber, desde que empezó su juicio. Entonces, cuando comes el pan, recuerdas eso. Cristo cargó con todo el dolor que mis pecados merecían, y yo soy justificado por ese acto de amor de Cristo. Estás tomando el pan y luego tomas la copa de vino y la tomas. ¿Qué recuerda el vino? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. ¿Tiene sentido? Es un sacramento, es algo santo, algo sagrado que se toma públicamente y que es un sello para mí que me recuerda: yo creo en esta promesa, creo en Jesús y creo que lo que Él dijo va a suceder. Un día Él regresará, iré a la presencia de Dios y allá la tomaré con Él otra vez. Por eso lo hago todas las veces que fuera necesario, para recordarme a mí que soy bien burro, que necesito la gracia de Dios y recordar que Dios me ha dado promesas como su hijo. Y tomo la comunión, y cada vez que me siento débil vuelvo a tomar la comunión para recordarme a mí mismo, Cristo vendrá por nosotros y nos iremos a la vida eterna con Él. Y el bautismo es lo mismo. Ceremonia pública, agua, vienes, desciendes al agua, eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos testigos que están visualmente viendo tu acto de fe al bajar al agua, declarando que Cristo es tu Señor. Ceremonia pública para santificar tu alma. ¿Cuál es la función de los sacramentos? 3: alimentar, robustecer y expresar la fe. Ese es el primero. Alimentar, robustecer y expresar la fe. Porque el que toma la comunión, participa de la comunión, está diciendo: Cristo es mi Señor. Quien no toma la comunión es que no está seguro que Cristo es su Salvador. Por eso no la puede tomar y no debería tomarla.
Por eso Pablo dice, no la tomas sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero una vez que tú estás consciente de tu salvación y de la obra de Cristo en la cruz, puedes participar de ello. Necesitas obedecer ese mandamiento. Y si ya creíste en Jesús, lo mismo es con el bautismo. Así que dije, alimentar, robustecer y expresar la fe. Segundo, preparar a los fieles para recibir más gracia de Dios. Y tercero, rendir adoración a Dios. Todo esto sucede cuando participas de la cena del Señor y cuando eres bautizado. Voy a cambiar de tema porque se me está yendo el tiempo. Así que aunque el texto inicial nos habla de dos cosas, ser discípulos y bautizarnos, hago una pausa aquí. Escúchenme todos los que han llegado recientemente a la iglesia. ¿Cómo comienzas en esta casa? Con un curso llamado Conexión. Ahí comienza tu proceso de formación ministerial para que puedas comenzar a vivir una vida de discípulo. Discípulo, alumno, imitador, seguidor de Cristo. Necesitas inscribirte a Conexión para que comiences a caminar en una vida de discipulado con Cristo. Porque cuando ya estás en un salón de clases con un grupo pequeño, ya podemos conocerte por nombre. Ya podemos conocerte, qué sueñas, qué estudias, qué planes, qué haces aquí si eres de Veracruz. Pero si no te metes a Conexión, solamente vemos tu rostro bonito, te saludamos, ¿cómo está? Dios le bendiga, nos vemos la próxima. Pero no pasa nada más. ¿Me vas siguiendo? Dios nos ordena ser discípulos y hacer discípulos. No rehuyas a Conexión. Saliendo, inscríbete en el módulo de información. Quiero entrar a ese curso, quiero comenzar a caminar en un discipulado. Por favor, inscríbanme. Y si no te has bautizado, haz lo propio. Bautízate ya. 30 de marzo, domingo, aquí en la reunión vamos a tener fiesta de bautizos. Amén. El bautismo, voy cerrando el mensaje. El bautismo no es solo un ritual, sino es un acto de obediencia. Estoy cerrando puntos. El bautismo no es un ritual únicamente. Sí, es un acto religioso, es un acto sacro, no se le debe tomar en menos, se debe de hacer conscientemente, pero también es un acto de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. El bautismo no es para que te salves. Te salvas porque crees y obedeces. Puedes haber sido bautizado y de eso no te va a salvar si no estás creyendo en Jesús y si no estás viviendo una vida como Él la instituyó. ¿Sí? Todavía no suban. Ok. Los que nos están visitando no saben por qué dije esto, ¿verdad? Esta es su casa, por cierto. Soy Omar, pastor de Cornerstone, mi esposa Angie, pastora de Cornerstone. Estamos para servirles, bienvenidos. Estoy dando la bienvenida al final de mi mensaje, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué dije? Ya. No es un ritual únicamente, sino es un acto de obediencia. No te salvas porque seas bautizado. ¿A cuántos nos bautizaron de bebés? Pues no éramos salvos. No te cortaron el pecado original, ni te cortaron los cuernos, y si te morías te ibas a ir al infierno, a menos que fueras un bebé. Porque ya los niños empiezan a desobedecer, a rebelarse, a afrentarse contra sus padres, a renegar de cosas desde que tienen 6, 7, 8, 9, 10 años. Así que no nos salvamos por ser bautizados. Somos salvos porque creemos y luego obedecemos el mandato de ser bautizados. Díganme sí, díganme no. 2. Jesús no necesitaba bautizarse, pero lo hizo por nosotros para darnos ejemplo de obediencia. Si Jesús, que no necesitaba bautizarse porque Él era hombre y era Dios, se bautizó, ¿quién te crees tú para decir, déjeme pensarlo, pastor? No estoy preparado, pastor.
No, no te tienes que preparar. Ven al curso de bautizos. Yo estoy dando una predicación muy leve. Necesitas tomar una clase de bautizo. Pero no hay razón para que no te bautices. Si crees en Jesús, baja las aguas. Obedece a Dios. Es un acto de gracia y vas a estar preparado para recibir lo que sigue en tu vida espiritual. Otra vez, si Cristo siendo Dios iba al templo, si Cristo siendo Dios se bautizó, si Cristo siendo Dios leía la Biblia, si Cristo siendo Dios oraba todos los días, ¿quién nos creemos para no hacer esto? Dile al de junto, si te están hablando a ti. No te agaches, ni te voltees, ni veas para arriba. Te están hablando. Dile al de junto, te están hablando a ti. Por eso Dios te trajo. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y le dijo Juan, yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse. No es una sugerencia, es una instrucción a participar del sacramento del bautismo. Dijo, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Pregunta obvia: ¿bautizarse es una sugerencia? ¿Qué es bautizarse? Una instrucción. Y si Jesús dijo, tenemos que obedecer todo lo que el Padre exige, siendo Dios, yo no soy mayor que Dios, ¿verdad? Quiere decir que yo necesito oír la instrucción y obedecerla y no poner razonamientos humanos. No estoy preparado. Suena muy espiritual, pero la verdad es rebeldía, porque no quieres estar a cuentas con Dios. Sonríe, Pau. Después dice la palabra, entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Quién quisiera oír a Dios decir eso cuando bajes al agua por haber obedecido? ¿Quieres que Dios se agrade de ti? Obedécelo y tú oirás esa voz. Este es mi Hijo amado y me trae mucha alegría. El bautismo no te hace perfecto, pero sí te recuerda que creer, caminar y obedecer a Jesús te hace caminar en una nueva vida, habiendo muerto a tu vida pasada. Miren lo que dice Romanos. En realidad, nuestra vieja naturaleza quedó, ¿qué dice? Romanos 6:4. Michelle, 1, 2, 3. En realidad, nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Y así como Dios el Padre con su poder glorioso lo volvió a la vida, así a nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida. Cuando vienes al bautismo, esto te lo van a explicar a detalle si te anotas para ser bautizado. No tengo tiempo, pero el bautismo es una ceremonia funeral. Es simbólica. No te vamos a dejar que te ahogues, ¿verdad? Pero cuando el hombre es bajado al agua, se sumerge totalmente en el líquido. Es un símbolo de llevarlo al panteón y meterlo 3 metros bajo tierra. Estás sepultando al viejo hombre. Y cuando el pastor o quien te bautiza te saca del agua, es un símbolo de la resurrección de Jesucristo. Porque así como Cristo fue sepultado y al tercer día se levantó, estamos haciendo con este sacramento del bautismo el mismo acto espiritual. Voy a ser sepultado a la vieja naturaleza y seré resucitado para una nueva vida con Cristo. Eso es el bautismo. Es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección
de Jesús. Diga que me está entendiendo, por favor. En realidad, dice Romanos 6:4, entonces nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Bautizarse no es solo entrar en el agua y mojarse, es morir al pasado y resucitar con Cristo. Muerte, sepultura, resurrección, nueva vida. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo, 2 Corintios 5:17, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. No somos perfectos después de bautizarnos, pero entendemos que Dios nos dio la oportunidad de vivir una nueva vida, haciendo las cosas mejor que antes, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, siendo obedientes a Él, con todo lo difícil que esto sea, y aunque sigamos tropezando algunas veces. 5. Es un error pensar que debes esperar a estar listo. Para los que tenían esto en la mente, ¿qué le voy a decir al pastor si se acerca a preguntarme, ¿ya te bautizaste? Les digo que los conozco. Por si estás pensando responderme esto, voy a derribar tu soldadito. Bueno, yo no, la palabra. Es un error pensar que debes esperar a estar listo antes de tomar la decisión de bautizarte. Para alguien que por convicción ha aceptado a Jesús como Salvador, ha entrado a ser parte de la ciudadanía celestial. Por tanto, bautizarte no es, una vez más reitero, una sugerencia, sino una orden. En otras palabras, no hay nada que pensar y no hay por qué esperar. Dile al de junto, no hay nada que pensar ni hay nada que esperar. No me vean a mí, díganle al de junto, no hay nada que pensar y no hay nada que esperar. ¿Qué tal si dices, el otro año me bautizo, pastor? ¿Puedes asegurar que el otro año vas a estar vivo? ¿Qué tal si Cristo viene antes? La única opción es obedecer. Esto es ser sabio. Amén. Voy a terminar con esta historia. Hechos 8, 35 al 38. A un lado del camino, estamos hablando de Felipe, 35 al 30. Y Felipe, voy a leer desde el 35. Y Felipe, comenzando con ese mismo pasaje en la escritura, se puso a hablarle de las buenas noticias acerca de Jesús. Es un encuentro de Felipe, que es discípulo de Cristo, y un eunuco del país de Etiopía, que era tesorero de la reina Candace. Comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, se puso a hablarle de las buenas noticias de Jesús, acerca de Jesús. Eso es el evangelio o evangelizar, hablar sobre Cristo y su obra para salvación y perdón de pecados. Amén. Eso hizo Felipe, se sube a la carroza con él y le empieza a hablar sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvación. Le dio las buenas noticias a ese eunuco etíope. Y dice 36, a un lado del camino encontraron agua. No fue a un curso de discipulado, no fue de peregrinación a ninguna parte, no dijo voy a prepararme y voy a ser más santo. Encontraron agua al camino, al lado del camino, y le dijo, mira, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Y la respuesta de Felipe es contundente, y es la única razón por la cual tú deberías de obedecer. Siempre y cuando creas de corazón, siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida, le dijo Felipe. El problema no es no estoy preparado, no es mi tiempo, es que estás dudando de si crees o no en Jesús. Porque si estás convencido que Cristo es tu Redentor, tu Salvador, tu Señor,
quien dio su vida por ti en la cruz, y crees en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y crees que Él ascendió a la diestra del Padre 40 días después de que resucitó, y desde la diestra del Padre intercede por ti y por mí, ¿qué impide que te bautices? Yo no tengo poder de convencerte, ni es mi trabajo. Mi trabajo es exponerte la palabra y que el Espíritu Santo haga su obra. Pero ahora sabes que no hay razón ni pretexto para que digas no estoy preparado. Si crees en Jesús y el 30 de marzo va a haber agua, porque si no, aunque sea abrimos la cisterna aquí te metemos, pero no hay razón para que no te bautices. Digan sí, digan amén, digan ya entendí, porque si no dicen eso yo sigo predicando. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Tercera vez, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? No hay nada que impida que seas bautizado. Detuvieron entonces la carroza el 30 de marzo a las 11 de la mañana. Bajaron ambos a las aguas y Felipe, y Omar, si Dios me da vida, y Omar, el pastor de Cornerstone Puebla, te bautizó. Invita a toda tu familia y diles: voy a cumplir con un mandamiento de Dios, una ordenanza. Soy su hijo y me voy a bautizar, y quiero que vengas y me veas bajar a las aguas y darle gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie y vamos a adorar, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar de su grandeza, vamos a declarar de su amor. Y repito, terminando la reunión, ve a ese módulo de información, anótate para conexión y anótate para ser bautizado, porque Dios nos dijo que vayamos y seamos discípulos y hagamos a otros discípulos, y Dios dijo: y bautícenlos, enséñenles, y que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dale una ofrenda de palmas al Señor y adoremos a Cristo. Celebremos la victoria de Jesús. Celebremos que Él se levantó de entre los muertos un día como hoy, hace más de 2000 años. Y Él vendrá otra vez por nosotros, vendrá por su iglesia, nos llevará a su presencia y adoraremos al Señor en la eternidad.